Les saludamos esta noche con un nuevo capítulo de nuestro programa Derechos para la Memoria y el Futuro. Conversaciones desde la Casa de la Memoria Sola Sierra. Estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y con nuestros compañeros de ruta desde siempre, ya hace varios años, El Desconcierto, con sus redes sociales. Vamos a iniciar nuestro programa presentando a una de nuestras panelistas estables. Le damos la bienvenida a Alejandra López, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Además, ella es historiadora, docente universitaria y tiene un fuerte trabajo en pedagogía de la memoria y los derechos humanos. Bienvenida, Ale. Gracias, Gloria. Muchas gracias. Y está con nosotros hoy día, esta noche, un hombre que es de una u otra forma también un símbolo de lo que fue un momento fundamental en la historia de nuestro país, que es la revuelta popular. Hablo de símbolo porque nuestro invitado tuvo una situación personal muy dolorosa, muy dura, de la cual todavía tiene secuelas. La verdad es que estuvo a punto de perder su vida por la agresión que sufrió en el marco de la revuelta popular. Él se ha dedicado hoy día, además, a ser parte de una mesa que está trabajando por levantar la dignidad de la mano o encabezada por la senadora Campilla. Y con nosotros Carlos Astudillo. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, decíamos que estamos en este tema de derechos humanos desde distintos puntos de vista. Ale, desde los primeros días de la revuelta popular, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos planteaba que era fundamental rescatar este concepto del nunca más. Alertaron que lo que venían diciendo desde hace décadas había ocurrido en el contexto de la revuelta popular, que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál fue la reacción de ustedes en esos primeros momentos y cómo lo sintieron como organización esta nueva situación de violencia y de represión tan dura y tan fuerte para ustedes, que han representado la esperanza por la verdad y por la justicia? O sea, desde los inicios, los sentires obviamente era retroceder 50 años. Indudablemente fue muy fuerte y era revivir absolutamente por todo lo que pasamos y indudablemente para nosotros fue muy fuerte y que hicimos estar desde el día 1 con efectivamente a quienes les empezaron a violar sus derechos humanos y el nunca más se hacía cada vez más evidente. Entonces, y yo creo que para las generaciones que vivieron el golpe, para quienes estuvieron activamente en los años 80, yo creo que fue un golpe enorme, anímico, y también esta resiliencia de decir tenemos que estar ahí, y creo que, y a propósito, yo creo que algo que va a decir Carlos, la casa recibió a las víctimas de la revuelta y eso es una señal de que efectivamente hay que estar acá, digamos, con quienes les vulneran sus derechos humanos. Muchísimas gracias, Alejandra. Carlos, un profesional joven, un hombre que está desarrollando su trabajo, que se suma a este movimiento que en un minuto nos conmueve a todos y activamente estás participando en ese momento en que hablábamos de que había que levantar la dignidad, ¿no? Que la dignidad se hiciera costumbre, esa era parte de la consigna. Vamos a partir recordando un poco en qué contexto eres agredido, lo que vives en ese minuto y luego vamos a seguir con las preguntas, pero nos interesa humanizar la situación de la que te tocó vivir. Primero quiero agradecer por la invitación a la agrupación de familiares detenidos y detenidas desaparecidos, al Desconcierto, a la Casa de Memoria Sola Sierra, porque es importante tener estos espacios de conversación en torno a los derechos humanos, la memoria y ver la relación entre el pasado y el presente. Hay mucho que aprender sobre eso, porque el estallido social fue la expresión de una sociedad y sobre todo de una clase política que no aprendió, que cometió los mismos errores en el tiempo, que desencadenó un malestar, una desigualdad que estalló con la expresión de una revuelta popular. Y en ese marco, en ese contexto, a mí al tercer día del estallido social, el 20 de octubre, yo soy de Colina originalmente, me ocurre este disparo por parte de un militar del ejército, un disparo por la espalda, en contexto también de la manifestación,
y una manifestación, por cierto, pacífica. Esto fue a plena luz del día, yo no estaba encapuchado, no había fuego, era una plaza donde estaban jugando niños, adultos mayores, compartiendo, reivindicando las demandas, y de un momento a otro las fuerzas policiales actuaron sin ninguna proporción, gaseando a las personas que estamos reunidas ahí, perdigoneando también a los manifestantes, ahí hieren a un amigo, y bueno, luego la intervención de los militares, que todos recordamos esa imagen donde me salen arrastrando los militares por el suelo, subiéndome a la ambulancia ensangrentado. Bueno, todas esas imágenes pensaban que yo estaba muerto. Bueno, podría contar muchos detalles más de ese día, pero me quedo, como tú tratas de resignificar lo humano, en esa resignificación del trauma, del daño. Por eso yo asumo también esta tarea de reivindicar, seguir luchando, y lo que me tiene hoy día acá, trayendo este mensaje. Muchísimas gracias, Carlos. A propósito del tema de los derechos humanos, de la verdad y de la justicia, ustedes como organización llevan 50 años, más un año en la práctica, de demanda de verdad y justicia. El paralelo que ustedes pueden hacer como organización respecto a lo que están viviendo quienes fueron víctimas de violación a sus derechos humanos durante el proceso del estallido social. Recordar que son ya varias víctimas de jóvenes que han sido víctimas de trauma ocular y que se han suicidado producto de un Estado que no los ha mirado, un Estado que no les ha tendido la mano. ¿Cómo ven ustedes como organización la necesidad de avanzar en estas demandas de verdad y justicia y este paralelo que hay que hacer con la lucha de ustedes? Bueno, ahí uno siempre piensa en el tema de la justicia transicional, ¿cierto? Que es todo lo que en definitiva debiese ocurrir luego de un conflicto, luego de una dictadura, etc. Y claro, cuando ocurre la revuelta o el estallido social, inmediatamente hay un camino largamente recorrido, con demandas que lamentablemente nunca fueron escuchadas. Todos sabemos que los pasos normales cuando a alguien le vulnera sus derechos humanos es primero saber la verdad, que es algo natural. Y después de saber la verdad queremos justicia. Y después de obtener esa justicia uno espera una reparación. Y ahí hay pasos que indudablemente en el caso nuestro como agrupación y como ciertos familiares de detenidos desaparecidos y detenidas desaparecidas se han saltado. Entonces, cuando ocurre la revuelta, inmediatamente uno sabe que existen esos pasos y hay que hacerlo. Entonces, lo primero era exigir informes, verdad, y eso indudablemente ocurrió. Pero el tema de la justicia, todos sabemos que la justicia es para uno, no es para otros, y nosotros que recién, imagínate, 50 años más uno, en algunos casos no hemos obtenido justicia. Y claro, a veces nos saltamos los pasos que ir de inmediato a la reparación. Y en la reparación uno no puede ir solamente al tema económico. La reparación debe ser simbólica. Hay al menos 6 tipos de reparación que señala la Corte Interamericana. Tiene que existir rehabilitación, tiene que existir compensación, tiene que existir medidas de satisfacción. Y que obviamente todos los que hemos sido de una forma víctimas, ¿cierto?, de violación a los derechos humanos, exigimos garantías de no repetición. Y es ahí que claramente el Estado chileno ha estado en deuda. Entonces, cuando ocurre eso, y haciendo un paralelo, uno sabe cuándo ha habido vulneración, y sobre todo para las víctimas del estallido, sabíamos y sabemos cuán difícil es, ¿ya? Y como muy bien decía Carlos, el trauma, claro, hay salud mental, está, ¿cierto?, este organismo, hay muchos organismos a propósito de la salud mental específicos y que tuvieron que reinventarse a propósito de ya no habían estado
de una u otra forma siempre cuidando y protegiendo, pero esto era muy específico respecto a lo que ocurrió. Y en eso obviamente siempre en este camino recorrido teníamos que estar ahí. Y en una forma de decirle, a nosotros nos pasó esto, nos sigue pasando, porque las demandas de verdad, de justicia, no bastan. Hoy día uno exige memoria, hoy día uno exige, y fundamentalmente, garantía de no repetición. A nadie le gusta o le gustaría pasar por eso. Entonces uno siempre piensa, y en esta mirada de futuro, uno siempre dice, me pasó esto, pero yo quiero que nunca más alguien pase por esto. Entonces esas son las lecciones que uno ha ido aprendiendo de manera dolorosa. Y también hay un tema no menor que tiene que ver con cómo nos deshumanizamos, como que al resto no le interesa lo que a uno le ocurrió, porque en definitiva tú no fuiste víctima, entonces tú separas, ¿cierto? Al que fue, y a propósito lo que dice Carlos, que es muy cierto, él dice, yo no estaba encapuchado, y aunque hubiese estado encapuchado, entonces uno dice, perdón, pero el carabinero, ¿cierto?, cambió su protocolo en marzo del 2019, ¿cierto? Esto ocurrió en octubre. Entonces uno dice, a propósito de una garantía de no repetición, ¿por qué no los capacitaron? De marzo a octubre. Entonces ahí hay muchas temáticas que uno podría abordar a propósito de qué es lo que nos falta hoy día para cumplir esa justicia transicional. Justicia transicional que además es discutida y muchas veces negada. Hemos vivido una sociedad en la cual el negacionismo se ha ido tomando por parte de quienes están interesados en que pareciera que esto no ocurrió. Sin embargo, esta revuelta popular tiene imágenes muy claras en la memoria de muchísima gente, porque tuvo una masividad que no habíamos conocido desde hace muchos años en nuestro país. ¿Qué pasó con este Estado que prometió aprender la lección y generar una política de reparación que tuviera que ver con la verdad, con la justicia, con la atención de quienes eran víctimas? Hubo una primera mesa, sin embargo esa mesa se fue diluyendo en el tiempo. Hablemos de esa política que se planteó que se iba a hacer, en qué estado está y por qué finalmente se constituye una mesa de derechos humanos por una vida digna que está encabezada por la senadora Campillay y en la cual tú eres un activo participante. Sí, bueno, en estos 3 años han pasado hartas cosas, cosas buenas, cosas malas, y todo esto ha implicado un aprendizaje tanto para mí, yo creo que para todos los sobrevivientes del estallido social. Hoy día justamente se cumplen 3 años que en este mismo espacio, como sobreviviente del estallido social, le dimos el apoyo al presidente Gabriel Boric en la segunda vuelta. Yo cuando llegué justo acá a la Casa de la Memoria, hablaba con las compañeras esto, oye, estuvimos acá con la senadora Fabiola Campillay, con Gustavo Gatica, con Cristian Valdebenito, estaba acá la presidenta de la FDD, Gaby Rivera, y empezamos a ver las fotos y nos dimos cuenta que justo se cumplían 3 años de esa foto, de esa muestra de apoyo. De hecho sería muy bonito que y justo en ese día también pasó que todos llegamos de blanco. Eso como que son elementos muy simbólicos que sin ponernos de acuerdo han ido ocurriendo, y todo este camino ha estado lleno de simbolismo. Por eso digo que han ocurrido cosas muy positivas en estos 3 años, en que si bien el escenario político está muy complejo, ya las promesas no se cumplieron, sigue esa deuda, sí hemos aprendido mucho. Tenemos una senadora de la República, tenemos diputadas de la República que vienen del movimiento de derechos humanos, hay leyes que se están impulsando y hay un movimiento que ha ido aprendiendo de esa lucha y se está enfrentando en un contexto bien complejo. Pero están las deudas. Nosotros como sobrevivientes le dimos el apoyo al presidente, y ese apoyo... Hoy pico la garganta, disculpen. No, bien, puede toser. Nosotros recordamos que estamos en nuestro programa Derechos para la Memoria del Futuro, aquí, desde la Casa de la Memoria Sola Sierra.
Tienen que conectarse a nuestras redes sociales de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y del Desconcierto. Nuestros compañeros de ruta, como lo hemos dicho ya, desde que llevamos estos conversatorios que pretenden aportar una reflexión informada, ser capaces de empezar a mover una opinión crítica respecto a lo que ocurre en nuestro país para pensar una sociedad que efectivamente coloque al centro a los seres humanos. Carlos Astudillo, estábamos entonces en esta conversación respecto a lo que ocurrió. Hay una serie de deudas, hay una serie de compromisos, hay de hecho una decisión de ustedes de apoyar una propuesta de un gobierno que planteaba que iba a abordar estos temas de una manera seria y profunda. Sin embargo, decíamos, se fue diluyendo. ¿En qué está hoy día la Mesa por una Vida Digna? Bueno, disculpen los efectos de la primavera. Las promesas incumplidas. Está pendiente una ley de reparación integral para las víctimas que sufrieron violencia institucional durante el estallido social. Está pendiente una comisión de verdad y justicia que esclarezca la verdad y que se defina de una vez cuántos casos existen. Personas asesinadas, que sufrieron tortura, trauma ocular. Hay una dispersión de cifras. Todas las instituciones manejan cifras, por eso es necesaria una comisión de verdad. Y sobre todo, la garantía de no repetición. Una reforma estructural a las policías para que no se vuelvan a cometer estos crímenes, estas violaciones a los derechos humanos, pero también, y eso me toca ver como territorial de la senadora Fabiola Campillay, en los territorios. La gente pide más seguridad, más protección, y nos dicen, acá Carabineros no llega. Pero ¿y por qué si llega a las comunas con más recursos? ¿Por qué si llegan a Las Condes, a Vitacura, a Chicureo? Y acá nosotros estamos votados. Incluso la misma gente nos dice, de hecho visité esta semana Pudahuel, nos decían, tiene que haber una reforma a las policías. Y esa reforma no solamente pasa por los temas de derechos humanos, sino que pasa para enfrentar la corrupción al interior de Carabineros y también para reestructurar las fuerzas y que Carabineros cumpla su función esencial, que es garantizar la vida y la seguridad de los chilenos y las chilenas. Muchísimas gracias. Reestructuración a las policías, una demanda que la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos viene llevando desde hace décadas. Es decir, solo es posible la construcción de una democracia si es que se reformula las policías. ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Dónde debiera abordarse el tema de la reformulación a la policía? O sea, primero es muy importante señalar, a propósito de lo que decía Carlos, exigir una comisión de verdad es clave. Y nosotros somos expertos en comisiones de verdad, y cada comisión de verdad plantea, ¿cierto?, en definitiva, distintos tipos de reparación. Y una reparación, y a propósito de una reparación integral, son las reformas a los cuerpos policiales, a las Fuerzas Armadas y de Orden. Entonces, primero, por muchos años se planteó, no puede ser que quienes, ¿cierto?, fueron perpetradores sigan en la policía, sigan en el ejército, y etcétera. Entonces, eso era primero, sacarlo, ¿cierto?, de los puestos, darlos de baja, y etcétera. Y después vienen estas reformas a las policías y son estándar que deberían cumplirlo. El tema de, como están facultados para el uso de la fuerza y el uso del arma, tienen efectivamente que cumplir ciertos principios. El de la proporcionalidad, como hablaba muy bien, está el de la necesidad, el de la legitimidad, pero hay dos principios que se han ido agregando hace muy pocos años, 2 o 3 años, y que tiene que ver con la no discriminación y también con la responsabilidad. Y en ese sentido, poco entienden respecto a la responsabilidad del mando, y eso es muy, muy relevante. Por otro lado, ¿qué tiene también que ver con la reforma? La educación en derechos humanos. Así como señalamos y existen temas formativos, ¿cierto?, en los colegios, donde se plantea la formación ciudadana, etcétera, hay temas que hoy día las Fuerzas Armadas y de Orden y quienes están facultados para el uso de la fuerza y el uso de las armas deben indudablemente incluir en sus planes, ¿cierto?, educación en derechos humanos, y no solamente normativa, porque la normativa es, digamos, relevante, sino en la práctica,
¿cierto? ¿Cómo se debería actuar en este uso de la fuerza y uso del arma? Que es, digamos, que no hicieron ninguno de esos principios, se cumplió en el estallido social, ninguno. Entonces, hace años que lo solicitamos, sí hay que reconocer que han habido avances. Hay avances, sí, no podríamos decir no estamos en nada, pero creo que hoy día lo más importante son los desafíos. Y los desafíos es, por ejemplo, a propósito de lo que hablaba del tema de la corrupción, ¿cierto? Hoy día el flagelo más grande que hay es la impunidad. Entonces, si tú, ¿cierto?, estas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la revuelta, no creamos una comisión de verdad, no hacemos justicia y no reparamos, finalmente la impunidad que nosotros los familiares de detenidos desaparecidos estamos absolutamente acostumbrados. Recién el año pasado empezaron a acelerar las causas en materia de derechos humanos, pero cuando la justicia tarda ya no es la misma justicia que la que uno espera. Entonces, a propósito de los sobrevivientes del estallido social, esto tiene que ser pronto, rápido. Una justicia tiene que ser eficaz, ¿cierto? Tiene que ser rápida, si no ya no es justicia. Entonces, a propósito de la reforma, creo que no solamente se deberían reformar los cuerpos policiales o quienes usan la fuerza y usan el arma, hoy hay que hacer reforma al Poder Judicial, hay que hacer reforma, porque a propósito del acceso a la justicia, o sea, ¿cómo es posible que pasen 50 años más uno para recién tener una causa? Ojo, y es un tema que también hemos planteado, la impunidad biológica. En la impunidad biológica se están muriendo los testigos, se están muriendo, ¿cierto?, los perpetradores y se están muriendo nuestros familiares. Entonces es claramente un flagelo terrible. Entonces el que día existe una mesa y apurar las cosas tiene relación con que los procesos de justicia transicional tienen que ser en el minuto adecuado. Nos sirven 20, 30, 40 años después. Muchas gracias. Estás en el territorio, día a día trabajando en el territorio donde la senadora Campillay ha desplegado un trabajo permanente que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, con una vida digna. Tú eres un protagonista, como muchos otros, pero además eres un sobreviviente de un momento fundamental en la historia de Chile, en que la gente fue capaz de levantarse y exigir demandas. Hoy día, los medios de comunicación masivos nos tratan de instalar que aquí la única demanda es la seguridad, que la única demanda que puede ser interesante es las medidas anticorrupción. Sin embargo, en el cotidiano, en el día a día, ¿qué ven ustedes? ¿Qué pasó con esa gente, con esa necesidad de más derechos y más dignidad? Sí, a nosotros nos toca ver en el territorio que esas demandas siguen vigentes, sobre todo en un contexto de la alza de los insumos básicos, de la electricidad, el agua, el gas, etcétera, la comida. Y también, bueno, el sistema económico y social que, bueno, está instaurado desde dictadura, sigue completamente vigente. La salud, la gente sigue haciendo cola, levantándose temprano para ir a los CEFAM, sigue las listas de espera, las pensiones siguen siendo una miseria. Por eso, claro, en el territorio, sobre todo en los sectores populares, la necesidad y las demandas siguen siendo las mismas. Pero lo que más me duele, que son en esos sectores más populares, la ciudadanía, los pobladores, hay un bajo nivel de conciencia, en el sentido de conciencia política, de dónde se originan esos problemas. Por eso, claro, cuando me toca ir a Pudahuel, Cerrillo, lugares populares, la gente no hace una distinción de derecha o izquierda, sino que la culpa la tiene la clase política. Y eso, claro, tienen toda la razón, en alguna medida, porque esa capacidad de no identificar se ve también al sistema educativo en que ellos pudieron acceder. Por eso, yo siento que las necesidades siguen aún vigentes. Sí estamos haciendo un esfuerzo
en ir canalizando esas demandas sociales, impulsando también desde los territorios y desde este espacio que convocó la senadora Fabiola Campillay y la Mesa de Derechos Humanos para una Vida Digna, que esas demandas que el gobierno, esas políticas que el gobierno dejó pendientes, se retomen. Porque también acá no es solamente una responsabilidad del gobierno, y por eso quiero ser súper enfático, es una responsabilidad de los movimientos sociales y de la ciudadanía de impulsar estas políticas, esta demanda para tener una salud digna, una vivienda digna y una educación digna y todo lo que una política que iguale la cancha y que garantice una seguridad, también una seguridad y una vida digna. Por eso yo creo que este intento de organización colectiva de la senadora por agrupar a las organizaciones de derechos humanos en un solo espacio va en esa dirección, en el esfuerzo de conseguir esa unidad para conseguir los cambios que son tan necesarios y que la ciudadanía está esperando y que actualmente se encuentra desesperanzada y con justa razón, porque hay un relato que se ha instaurado de que acá, y también acá la izquierda tiene responsabilidad, que acá después del estallido social no pasó nada, no logramos nada, todo fue en vano. No, yo digo que no podemos tener esa ceguera en decir que esto fue en vano. Como dije en un principio, tenemos una senadora, estamos estos mismos espacios de información, la Mesa de Derechos Humanos, la senadora también en un comienzo, cuando estaba la subsecretaria Aideo Reuter, conformó la Mesa de Reparación Integral, hizo un trabajo a lo largo de todo Chile, e incluso también las experiencias constitucionales fueron una experiencia tremenda de organización popular, de pensar el país que queremos, pero claro, nos hemos enfrentado a una estructura política, económica y mediática que está instaurada hace 200 años. En 5 años no vamos a poder vencer a esa maquinaria, por eso esta lucha, digo que es de largo aliento y tenemos que seguir adelante. Lucha de largo aliento, tenemos que seguir adelante. Si nosotros miramos quiénes eran los familiares de detenidos desaparecidos, eran sus compañeros, sus padres, sus madres, quienes estaban muy activas en un proceso de transformación social muy poderoso, que además venía de una larga lucha, que era de las primeras organizaciones sindicales que se producían en el norte de Chile. La reflexión del tiempo, desde la perspectiva de una educadora, desde lo que tú trabajas en el aula con tus estudiantes en la universidad, desde la necesidad de hacer un cambio social fundamental. ¿Cuánto tiempo necesitamos, Ale, para que podamos entender como sociedad la importancia fundamental del respeto irrestricto de los derechos humanos? O sea, primero uno debería hacer el ejercicio a propósito que el genocidio que ocurrió en dictadura no fue cualquier persona. Entonces, en ese sentido, uno piensa que son personas, son luchadores sociales que hoy nos hacen falta a todos. Entonces, el tiempo debería medirlo en eso, ¿cierto? Hoy día no están, ¿cuánto podríamos haber avanzado? Porque en materia de lucha de derechos humanos, hoy día uno no se lo debe a una persona, son temas colectivos. Entonces, y son exigencias y demandas que se hacen desde la precariedad, entonces hay un avance. Entonces, si tú dices, hay un avance de hacer el concepto de dignidad para todos, eso tarda mucho tiempo. Entonces, piensa tú que esas personas que no iban a transmitir y que son el acervo que nosotros deberíamos tener y son los ejemplos, hoy día no están. Entonces, ya eso es un tema de tiempo perdido. Entonces uno dice, ¿cierto? Volvemos a... Porque piensa tú, a propósito de, no eran 30 pesos, eran 30 años. Entonces uno dice, claro, a propósito de las promesas que siempre han hecho y no se cumplen, uno dice, el tiempo como que se detuvo, ¿cierto? Y exacerbó la desigualdad, la discriminación, etc. Entonces, yo como educadora en Derechos Humanos, yo decía, ante el estallido, yo decía, ¿qué tiene que pasar en Chile para que cada uno empezamos a entender que esto no es un problema de uno,
es un problema de la sociedad y el de mirarnos, porque el movimiento de derechos humanos, que comenzó el día 1 en este país luego del golpe, de una u otra forma empezó a fragmentarse. Entonces empezamos a quedar menos, nos miramos poco. Entonces llega esta revuelta, este estallido, donde todos teníamos el mismo diagnóstico. Todos teníamos el mismo diagnóstico. Todos teníamos el mismo diagnóstico. Un minuto final de reflexión. ¿Qué le dirías tú hoy día a las personas que nos están viendo respecto de cuál es el futuro que tenemos que construir? Uy, difícil desafío. Yo creo que por lo mismo tenemos que estar en los territorios. Yo creo que si bien actualmente las redes sociales están imperando a nivel global, tenemos que volver a mirarnos a la cara, a hablar con el vecino, con la vecina, a saber los problemas que ocurren, saber si el vecino o la vecina está bien, si necesita algo. Y eso llevarlo a una arena política es humanizar la política, es mirarnos a la cara, es saber qué necesita el otro. Por eso, al final, es un ejercicio sencillo, pero que yo creo que es un ejercicio totalmente anticapitalista. Sencillo y profundo. Ambos invitados de hoy nos hablan de lo mismo, volver a mirarnos a la cara. Vamos a agradecerles a Ale y a Carlos por estar con nosotros en el programa Derechos para la Memoria y el Futuro y damos el pase ahora para continuar con nuestro segmento Arte, Cultura, Memoria y Derechos Humanos. Muchísimas gracias a ambos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio de Cultura, Memoria y Derechos Humanos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Angélica? Bien, bien. Qué bueno. Aquí con muchas ganas de partir este conversatorio sobre el tema que vamos a abordar hoy, que es Fotografía. 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 Mira, hay tantas colecciones de fotografía, se han hecho exposiciones, hay mucho material fotográfico, mucho registro, y yo siempre me he preguntado ¿cómo fue posible realizar todos estos registros fotográficos en la dictadura? ¿Cómo se habrá logrado hacer para evadir la censura, no? Exacto, difícil, ¿no? Yo creo que fue un desafío importantísimo para la época, pensando de que aparte los equipos que ocupaban en ese tiempo no tenían tanta tecnología como los de ahora, un montón de factores, y aparte porque los fotógrafos fueron perseguidos, o sea, claro. A la dictadura no le interesaba de que esto se mostrara al mundo, ni que saliera en la prensa. De hecho censuraron la prensa, los medios, en fin, todo lo llevaron para ocultar, ¿ya? Y la verdad es que hubo muchos fotógrafos que fueron muy valientes, ¿ya? Que se metían entre medio, en fin, con esta perspicacia que siempre ha caracterizado al fotógrafo, ¿no es cierto? Pero yo creo que más allá de eso, a los fotógrafos que pudieron realizar este registro los movió también el compromiso, ¿ya? El hecho de denunciar, ¿ya? Y aquí fue muy importante la prensa extranjera, ¿ya? Antes del golpe de Estado, cuando estábamos en Unidad Popular, hubo muchos fotógrafos que vinieron a Chile con esta curiosidad de saber cómo funcionaba este sistema socialista democrático, ¿no? Como lo clasificaban afuera. Y les llamaba mucho la atención. Entonces, cuando los pilla el golpe de Estado, se tienen que quedar acá, ¿ya? Algunos se fueron, otros se quedaron, aprovechando un poco todos estos beneficios que tenían por el hecho de ser extranjeros, ¿no? Que los protegía las embajadas que estaban acá en Chile. Y hubo muchos que se aventuraron en esto, como por ejemplo el brasileño, Teixeira, o la norteamericana Helen Hawks, que ellos tienen un registro muy importante, muy destacado en cuanto a la dictadura. Pero todo este registro se conoce que una de las primeras instituciones que fue capaz de clasificar esta colección de fotografía, porque en ese tiempo había que ocultarla, fue la Vicaría de la Solidaridad, que ellos desarrollaron una colección importantísima, porque ellos también vivieron en primera persona por el hecho de acoger mucho tiempo en el inicio de la agrupación a las compañeras, y ellos también registraron con fotógrafos que tenían ellos, ¿ya? Y de aquí se generó esta colección importante, que es la que más se conoce durante el primer periodo de la dictadura en los años 70.
Claro, esa es como la primera parte, ¿no? Exacto. De los años 70. Pero después, en los 80, ¿seguía esta represión, esta censura? ¿Era tan fuerte como a los inicios? Sí, ahora siguió siendo fuerte, obviamente ya la sociedad entera ya sabía lo que estaba pasando, o sea, al principio todo esto fue parte, o sea, la dictadura ocultó toda esta información, pretendía ocultarla, negaba a los detenidos desaparecidos, y en los 80 ya los fotógrafos, la prensa, en fin, ya saben lo que está pasando. Entonces, bueno, en general la sociedad chilena en los 80 se alzó en contra ya de la dictadura, o sea, se armó un poco más de valentía, no existía esta opresión tan cruda en el sentido de que ya no tenían miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí los fotógrafos, principalmente chilenos, deciden agruparse en la Asociación de Fotógrafos Independientes. ¿Y por qué independiente? Porque los medios y la prensa tradicional obviamente estaban al alero de la dictadura, ¿ya? La dictadura tenía departamentos específicos para controlar los medios. Y aquí, bueno, hay fotógrafos que marcaron un poco la pauta en esa época, que fue la Kena Lorenzini, Luis Poirot, Luis Navarro, y ellos son los que más o menos aportan, entre otros por supuesto, o sea, tenía más de 30 asociados la AFI, y ellos desarrollan más o menos este movimiento en los 80 donde registran todas las protestas del año 83, donde registran todas los hitos importantes, llegando posteriormente incluso hasta el 87, cuando se hace el plebiscito, ¿no? Y llegamos después a esta democracia que tenemos actualmente. Oye, ¿y cuál es la importancia de que haya existido este registro fotográfico durante toda la dictadura? ¿Cuál es la importancia que tiene hoy? Hoy es un patrimonio que trasciende, que queda, que se ve. Yo creo que la fotografía en sí siempre ha cumplido un rol dentro de la sociedad como un arte que registra y que deja para siempre lo que está pasando, ¿no? Y en este aspecto es un activo que aporta mucha memoria a todos estos archivos de museos, se podría decir, y también a las galerías de arte que promocionan la fotografía. Entonces, esa es la importancia, creo yo, que cumple la fotografía en todo este proceso, en la dictadura hasta ahora, en donde sin la fotografía quizás nosotros no sabríamos realmente lo que pasó, porque los fotógrafos que quisieron, fueron valientes y sacaron estas fotos, hicieron este registro. Yo miro fotografías actualmente de la época y la verdad es que hay algunas que son muy crudas, o sea, ni siquiera hay fotógrafos de los medios tradicionales actualmente que ni siquiera se aventuran en sacar fotos de este tipo. En esa época era necesario. Y por eso es que ahora esto se rescata y, por ejemplo, en la agrupación, bueno, tú sabes, tenemos en el archivo una cantidad increíble de fotografías que nos han donado justamente porque es parte de la memoria, ¿no? Así es. Gracias, Andrés, por hablarnos de la importancia de la fotografía para la memoria, ¿no? Sí. Nos vemos el próximo domingo. Sí, nos vemos. ¿Ya? Con otro interesante tema, ¿no? Con otro interesante tema. Así que no faltes. Les esperamos el próximo domingo en otro capítulo de Cultura, Memoria y Derechos Humanos.